Nada que esconder. No es paranoia si es verdad. Espacio sobre privacidad y soberanía digital. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Nada que esconder. Estamos aquí un poco separados, pero tengo al otro lado del cable a Santiago Saavedra. Muy buenas. Y yo estoy con Jorge Lama a los controles. Yo soy Sofía Prosper y estoy probando un nuevo micro que Jorge está muy orgulloso. O sea que voy a presumir. Y suena bien, ¿no? Bueno, vosotros y vosotras lo diréis. También está por ahí presente Geno, Genoveva Galarza, que es que nuestra ficción sonora es raíña. Pero bueno, eso es un secreto. No es secreto. Vamos a la sección de noticias. Sección de noticias. Primera noticia del capítulo. Cuando le dices a Chrome que borre los datos almacenados, dos webs quedan salvaguardadas de la purga: google.com y YouTube. ¡Oh, qué sorpresa! Según ha documentado Jeff Johnson, Chrome no elimina las cookies y datos almacenados en el navegador por google.com, o sea, el buscador, o YouTube, aun cuando está activada la opción de eliminar cookies y datos al salir de Chrome. Vaya listos. Nosotros recomendamos en general utilizar navegadores desarrollados por entidades que no basen su negocio directamente en los anunciantes, como Firefox, o si tienen que ser compatibles con Chrome, pues utilizar alguna de las alternativas de software libre, como por ejemplo Brave. Y segunda noticia. Titula El País que la app Radar COVID ha tenido una brecha de seguridad desde su lanzamiento. Vaya. Según este diario, Amazon, que sería la proveedora de parte de la plataforma tecnológica, habría tenido la capacidad de distinguir qué usuarios que tenían la aplicación instalada declararon su positivo a través de la aplicación. Después de los 273.000 euros masiva que ha acordado el gobierno de desembolsar a Indra, vemos cómo había un problema en la implementación del protocolo que lo hacía menos respetuoso con la privacidad de lo que podría, súper menos respetuoso. Sí, o sea, súper menos respetuoso sí, pero solo con los positivos, que tampoco han sido tantos en el tiempo que lleva instalada, porque por los datos que tenemos, en menos de un 1% de los positivos totales han sido dados de alta como números en la aplicación. Y de todas formas, esta vulnerabilidad se ha arreglado el día 9 de octubre, 3 días después de liberar el código de la aplicación y de lanzarse oficialmente, cuestión en la que no han hecho hincapié otras fuentes y que habría permitido liberar el código, pues haber visto esta vulnerabilidad con antelación e incluso haberla corregido durante la prueba piloto, que hubiera estado mejor. Sí, pero creo que desde Indra y desde el gobierno no se entendió la petición esta de que había que liberar el código, no era un capricho. Es como que querían liberarlo cuando ya estuviera completamente desarrollada, y si lo hubieran liberado a mitad de camino, pues hubiese estado mejor. Pero bueno, lo de siempre. Siguiente noticia. El Parlamento Europeo prepara la pluma con la que escribir un nuevo paquete legislativo sobre Internet, denominado por ahora Digital Services Act. Este paquete de medidas, entre otras cosas, intenta evitar los abusos de poder por parte de las potencias dominantes, es decir, reducir el poder de empresas muy importantes o incluso posibles monopolios de impedir la competencia. Estuvo sometido a consulta pública durante la cual, entre otros, Google publicó un memorándum con su interpretación de lo que esta normativa podría ocasionarles. Y por otra parte, Booking.com, empresa europea afincada en Ámsterdam y con más del 67% de la cuota de mercado en Europa, ha mostrado también su preocupación por cómo la legislación podría afectarles negativamente, según ha comentado su director ejecutivo al Financial Times. Aquí digo, si estos se empiezan a preocupar, esto es bueno, quiere decir que podemos ir por el buen camino. Preliminarmente, esta norma pretendía limitar cuestiones como, por ejemplo, los actuales acuerdos por los que Google impide que, para que teléfonos Android vengan con la Play Store, no puedan traer tecnología de su competencia preinstalada. Por ejemplo, con los acuerdos actuales, para que Samsung pueda vender sus teléfonos con la Play Store, ha de instalar también Chrome y YouTube, pero no podría preinstalar la App Store de Amazon en el dispositivo. Eso es. También pretende, por ejemplo, limitar la capacidad tanto de Apple como de Google de instalar aplicaciones obtenidas por fuera de sus tiendas de aplicaciones, de forma que es muy difícil no ir por la Play Store o por la App Store de Apple, y la idea es que esta medida pues intente hacer que eso no sea tan necesario. Bueno, si os interesa esto, ya sabéis que os dejamos enlaces a las fuentes en las notas del podcast en nuestro blog. Tiene mucha tela este tema. Por cierto, lo de que Booking.com se queje no es necesariamente algo bueno, porque Booking es una empresa europea, al contrario que Google, y que Europa intente hacer esto con potencias dominantes. Si Booking se considera una, pues podría ser negativo para Europa, porque otras en Estados Unidos se vean beneficiadas por no ser dominantes ahora mismo. Comprendo, los grises. Siguiente noticia. Chiara Ferragni, ¿la primera influencer en salir a bolsa? Preguntó. Ese es el titular. Esta noticia a los dos nos ha llamado la atención y nos ha generado mucho debate. Yo tengo claro que cuanto menos sienta precedente para un mundo raro.
Un mundo muy raro, en el que la imagen de ciertas personas se convierte en sociedades anónimas de las que tener acciones. Tenemos puntos de vista en esto, Santiago y yo, complementarios, que creemos que la hacen una noticia interesante de desgranar. Es verdad que, por ejemplo, los futbolistas también tenían SAs para gestionar su imagen, pero que coticen en el mercado abierto, o sea que millones de preguntas se agolpan en nuestras cabezas. ¿Qué pasa cuando una empresa es un holding de una marca personal? ¿Quién decide qué es personal y qué es público? Cuando la empresa es tuya es muy fácil, porque eres tú mismo. Pero cuando tienes accionistas, si el activo eres tú, es tu imagen y estás en manos de la empresa, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa a ser tuyo y qué parte de tu privacidad está en manos de tus accionistas, que ya no eres tú? Por otra parte, casi parece que los seguidores, sin ser los activos de la empresa, son tu audiencia y, por lo tanto, lo que determina tu valoración como empresa. Cuantos más seguidores, más valor tiene la misma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos seguidores existen, pero principalmente en dos plataformas sobre las que no tienes ningún tipo de soberanía y te pueden cerrar tu cuenta de un día para otro si se les antoja? Véase YouTube o Instagram, que ya sabéis que estábamos hablando de eso, vamos. ¿Denunciaría entonces Chiara Ferragni a Instagram si le cierran la cuenta? ¿En base a qué podría denunciar a la plataforma? ¿Generará esto que los términos y condiciones de uso de Instagram puedan ser diferentes para los influencers? ¿O que al menos se tenga algo más de poder de negociación del lado de los usuarios? Muchas preguntas, ¿eh? Claro, esto es muy interesante porque históricamente los usuarios siempre hemos sido la parte pequeña en la negociación y debido a cómo están redactados estos términos, al menos en Estados Unidos, no puedes denunciar a estas empresas en forma de demanda colectiva, sino que tienes que ir a arbitraje de forma individual con cada uno de ellos. ¿Significaría esto ya que por fin habría una forma un poco más plana, un poco más al mismo nivel de negociar con ellos cuando ya hay mucho más dinero en juego? Y sí, habrá que verlo, porque de momento es una pregunta, ¿eh? No, o sea, se está valorando si sale a bolsa o no. Si aún no ha salido a bolsa, está ella valorándolo, porque al final es quien puede hacerlo. Vamos con la siguiente noticia, una que a mí me ha impactado mucho, la verdad. Y es que en Finlandia se ha producido el hackeo de los archivos confidenciales de más de 20 centros de psicoterapia. Los registros de tratamiento y datos personales de decenas de miles de pacientes han sido pirateados y algunos de ellos han sido filtrados en Internet, incluyendo los datos de adultos, pero también de menores de edad. Esto es brutal, o sea, son datos extremadamente sensibles. Estamos hablando de datos de psicoterapia. La compañía que ha sido hackeada se llama Bastamo y es la que opera 25 centros de psicoterapia. Bastamo asegura que estos datos fueron robados hace 2 años y que desde 2018 no ha ocurrido ninguna otra brecha de seguridad. Muchos pacientes han comenzado a denunciar una serie de emails en los que se les piden entre 200 y 500 euros en bitcoins para evitar que las conversaciones con sus psicólogos sean publicadas en Internet. Desde el gobierno piden que no se acepte este chantaje, ya que seguramente la información haya sido o vaya a ser filtrada igualmente. En The Guardian apunta a que un archivo de 10 gigas que contiene notas privadas entre unos 2.000 pacientes y sus terapeutas ya han aparecido en la dark web. En esta noticia vemos cómo se ataca a lo más vulnerable de una sociedad, incluyendo a sus menores de edad. Es fácil imaginar que esta información pueda utilizarse en un futuro próximo. Por ejemplo, se nos ocurre por agencias de reclutamiento, seguros de salud, instituciones bancarias, lo que siempre se dice. Si alguna vez habéis asistido a un centro de psicoterapia o en realidad a cualquier especialista sanitario, seguramente seréis conscientes de la gravedad de este asunto, ¿no? De esta noticia. Bueno, otra vez en casa, con la compañía incansable de mi Ecomodo. Me pregunto, ¿quién estará detrás de los Ecomodos? ¿Quién controlará toda la información que manejan? La verdad es que no me lo había preguntado hasta ahora. Ecomodo está en todas las casas, en todas las habitaciones. Madre mía, debe saber lo que ocurre en las vidas de todos los usodianos. Pero, ¿por qué no me preocupaba esto antes? ¿Y por qué me parece tan grave ahora? Ya está, decidido. Voy a desconectar mi Ecomodo. Buenas tardes, Raña. Son las 5:30. No vuelves al trabajo en 3 días. No tienes citas para el día de hoy. ¿Quieres un resumen de las noticias más destacadas de la semana? La nevera está ahora al 30%. Y a tu ritmo de alimentación actual, tengo capacidad para preparar 5 comidas más. Con tu autorización, puedo encargar rellenar las despensas de forma automática. La primera vez es gratuita, por cortesía de Intelmazón. Gracias, Ecomodo. No te preocupes, ya iré yo al supermercado en persona. Oye, ¿qué capacidad de control tienes tú sobre mi vivienda? Muy sencillo, Raíña. Gracias por preocuparte por lo que hago. Debido a mi capacidad de reconocer a las personas en cada estancia y fuera de casa, puedo abrirte la puerta mientras impido que personas sin autorización entren, incluso con la capacidad de llamar a la policía. Además, regulo la temperatura, la luz y hago el mantenimiento general de las instalaciones.
Ah, y te despierto por las mañanas. Ajá. Madre mía, sí que estás metido en cosas. ¿Y, ¿y si un día tuvieras una avería? ¿Podría seguir haciendo yo todas esas cosas sin tu ayuda? Los Ecomodo están siempre online y no han tenido ningún fallo en viviendas habitadas desde su salida al mercado. Ya suponía. Pero, ¿y si quisiera manejar mi casa manualmente? Interesante. La mayor parte de electrodomésticos incorporan modos manuales de funcionamiento todavía. Sin embargo, estoy conectado a unos 37 periféricos, incluyendo la puerta de entrada. No se recomienda la desconexión de mi sistema. Claro que no se recomienda. ¿No te fastidia? Este cómodo no me lo está poniendo nada fácil. Y pasamos a la siguiente y última noticia antes de cambiar de sección. Según documentos filtrados por Político, la Unión Europea podría estar pensando en acabar con el cifrado de extremo a extremo. Y no solo la UE, sino también esto estaría en manos de Estados Unidos. Y es que actualmente más del 70% de aportaciones voluntarias de información sobre pedofilia por parte de proveedores de contenidos vienen ahora mismo de Facebook Messenger. Y lo hacen de manera voluntaria, ¿no? En la UE sí, en Estados Unidos están obligados a hacerlo, depende de la legislación en cada lugar. Y sin embargo, lo que pasa es que Facebook Messenger anunció que pasaría a tener cifrado de extremo a extremo, y tanto en Estados Unidos, en donde la ley les obliga a aportar esta información, como en Europa, donde la ley se lo permitía, pero era voluntario, antes del Reglamento de Protección de Datos y de la Directiva de Privacy, pues están presionando para que Facebook no haga este movimiento. Recordemos que con el cifrado de extremo a extremo, Facebook dejaría de tener acceso al contenido de los mensajes, mientras que ahora mismo puede, mediante técnicas automáticas o no, ver las imágenes, vídeos y conversaciones que se intercambian de forma privada en la plataforma y, además de otras cosas, identificar contenido potencialmente pedófilo. Con esta cuestión se vuelven a desenterrar esqueletos que ya estaban enterrados, como la idea de cifrar con claves secundarias que la policía pueda obtener o el uso de tecnología del lado del cliente, es decir, en el dispositivo del usuario, para hacer estos análisis y enviar por otros canales información potencialmente comprometedora, es decir, forzar puertas traseras en el software. Todo esto es un problema tan grave y tan impactante que en lugar de seguir comentándolo como noticia breve, aquí haremos un corte para dar paso a nuestra sección principal de hoy, en donde contamos como invitada con Paloma Llaneza, para hablar de esta falsa dicotomía entre privacidad y seguridad. ¿Te acuerdas de cuando tus abuelos mataban animales para alimentarse? En Nostalgic Foods no creemos en esas atrocidades y nunca pondríamos la mano encima a un ternero. Y es por eso por lo que nuestra Clean Meat Eco Boost trae el más genuino sabor de la carne, sin nada del cargo de conciencia. Disponible en supermercados Intelmazón. Porque la ciencia puede saber deliciosa. Contamos hoy aquí con Paloma Llaneza, autora de Datanomics, abogada, ensayista, perito tecnológico y lo que ella quiera. En Twitter se describe a sí misma como abogada aunque buena persona y pesada con la ciberseguridad y la identidad digital. Hola. Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias por estar en Nada que Esconder. Nos hace mucha ilusión tenerte con nosotros. Bueno, ya sabéis que me encanta el nombre del podcast y esa es una de mis frases favoritas. Muchísimas gracias, Sofía, Santi, por tenerme con vosotros. Muchas gracias a ti por venir al programa. Gracias, G. Pues venga, empezamos con la entrevista. Y voy con la primera pregunta. Hilando con la última noticia de nuestra sección anterior sobre el cifrado de extremo a extremo, en donde la tecnología impide al proveedor obtener los datos de tu interacción, Paloma, ¿qué crees que gana Facebook Messenger implantando el cifrado de extremo a extremo? Bueno, yo creo que el movimiento del cifrado de extremo a extremo se explica por la neutralidad de la red. Puede parecer que carece de relación una cosa con la otra, pero en realidad todo el movimiento que empezó Google con considerar que solo eran de confianza aquellas entidades que permitían, aquellas websites que permitían un cifrado o el cifrado de WhatsApp, etcétera, etcétera. Todo esto viene precisamente por la batalla por la neutralidad de la red. Cuando uno se plantea cobrar, como ser una autopista y cobrar por el contenido que se traslada de un sitio para otro, que era la pretensión de los ITTs frente a los OTTs, la reacción de la industria de contenido, de la industria de contenidos en este caso, efectivamente, de Google, Facebook, etcétera, fue cifrar el contenido. Si tú no sabes lo que va por la red,
no puedes definir si lo vas a ralentizar o no, si lo vas a cobrar o no, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el cifrado era una manera de defenderse de esta posibilidad, de las grandes discusiones sobre neutralidad de la red que estaban encima de la mesa y que llevan estando encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el cifrado se explica por este motivo, no porque Facebook o Google o nadie se preocupe lo más mínimo de la integridad de las comunicaciones de sus clientes, ni porque no puedan acceder a esos datos de otra manera. Si yo cifro y tengo la clave de cifrado, puedo descifrar cualquier cosa que se vaya soportando sobre ese cifrado. Así que lo que están haciendo es seguir la dinámica de yo soy el dueño de lo que pasa en Internet. No dejo que entre nadie, no dejo que entren los ITTs, tampoco dejo que entren las organizaciones nacionales de espionaje, y yo controlo el debate. Así me convierto en una república independiente de mi propio cifrado y no dejo que nadie sepa lo que está pasando, excepto yo. Controlo los flujos de información, controlo lo que se dice y lo que pasa, y de pronto me convierto en un operador prácticamente intocable. Así que el interés es el mismo interés por el que llevan cifrando las comunicaciones de extremo a extremo desde hace 5 o 6 años. Lo que pasa es que ya podemos encontrar cifrado extremo a extremo en multitud de aplicaciones, como decías, ¿no? Como WhatsApp o Telegram o Matrix o Signal. ¿Por qué se genera entonces a nivel político este revuelo con lo de Facebook Messenger? Sobre todo, pues teniendo ya Facebook, WhatsApp por otro lado con cifrado extremo a extremo e Instagram y Facebook Messenger sin él. Bueno, es que este revuelo político lleva encima de la mesa desde hace muchos años. A lo mejor ha salido ahora en las instituciones europeas o se está, digamos, saliendo o sea, saliendo a la superficie. Yo recuerdo un encuentro ahora 2 años, tal vez, 2 años y medio, con el que fuera entonces director del CNI, el general Roldán, en un hotel de Madrid. Era un encuentro completamente abierto de antiguos alumnos de ICADE. Y ahí dejó claramente dicho que el principal problema para la seguridad nacional y la seguridad de todo el mundo era el cifrado extremo a extremo de todas estas compañías, que impedían que CNI, NSA, etcétera, etcétera, tuvieran acceso a la información y por lo tanto tuvieran acceso, según ellos obviamente, a impedir pues atentados yihadistas, a poder acceder a información de grupos radicales, en definitiva, poder proteger a los distintos países de los ataques exteriores o interiores. Y lo que pasa es que todas estas medidas es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque las medidas que se han utilizado en el pasado, de que solo la policía tenga acceso, pero en circunstancias restringidas y demás, y o sea, que el cifrado tenga 2 vías o que de alguna forma pues las autoridades tengan la capacidad de obtener también esa información, nosotros no tenemos recuerdo de ninguna tecnología del estilo que haya funcionado. Había unos chips en la época de cuando se inventó PGP y todo esto, que cifraban las comunicaciones, pero de forma que la policía y la NSA podían seguir interceptando pinchazos telefónicos, pero se consiguieron las claves enseguida. También, incluso, yo que sé, los candados del equipaje de aduanas, que tienen las claves la TSA, pues hoy en día las llaves maestras de la TSA están disponibles online y se pueden hacer copias en 3D de esas llaves. Entonces, es difícil guardar este tipo de secretos que hacen que todas las comunicaciones pasen a estar en el aire. ¿Tiene algún sentido seguir en este camino? Bueno, tenéis que tener en consideración que el cifrado es lo que se llama una tecnología de doble uso. Conforme los tratados internacionales y la normativa, es una tecnología que puede ser usada con finalidad militar y con finalidad civil, y por lo tanto, como tecnología de doble uso, está sujeta en la parte militar a una serie de reglas, ¿no? Y siempre es la excusa que se ha puesto. Yo todavía recuerdo, que probablemente la gente no lo recuerde porque no había nacido, cuando no se podía sacar el código de PGP de Estados Unidos, porque era precisamente por tecnología de doble uso. Se consideraba que el código de PGP pues era un secreto nacional, y la gente se lo imprimía en camisetas. O sea, había camisetas con el código de PGP, llevas ahí todo el código en la pechera, y bueno, pues la gente inventó todo género de cosas para, obviamente no para sacar el código que ya estaba fuera, sino para manifestar su discrepancia con esta medida. De siempre ha sido, y además existe incluso en la normativa española de telecomunicaciones, en la ley anterior del último paquete, la obligación del depósito de la clave en los productos criptográficos. Es decir,
que han estado siguiendo el principio de Estados Unidos. Estados Unidos no deja que salga ningún producto criptográfico sujeto a este doble uso sin que salga teóricamente, sin que tú deposites la clave. Perdón, iba a decir que me ha encantado lo de las camisetas con lo de la clave. Yo no lo sabía, me ha parecido maravilloso. Sí, tenemos que recuperarlas. Yo no sé, debe de haber alguna página vintage en donde estén las camisetas de PGP y para hacer una reedición 2020, que ya era lo que nos faltaba hasta 2020. Claro que sí, serían perfectas. Bueno, antes de seguir, voy a hacer una aclaración sobre qué es esto del PGP, que no todas las personas que nos escuchan tienen por qué saberlo. PGP son las siglas de Pretty Good Privacy, cosa que me hace bastante gracia, ¿no? Porque privacidad bastante buena significa. Y pues este PGP era un programa, y hoy también es un estándar, con el que cifrar y también firmar información. Se usa sobre todo para enviar correo cifrado. Es lo que utiliza, por ejemplo, ProtonMail. Y ya que estamos nombrando a Estados Unidos, con respecto a la legislación de telecomunicaciones, está causando bastante revuelo la sección 230 de la Communications Decency Act, que es como la ley general de telecomunicaciones aquí en España, pero en Estados Unidos. Según esta sección 230, los proveedores no han de cargar con la responsabilidad del contenido que los usuarios publiquen en sus plataformas. ¿Qué opinas, Paloma, de esta responsabilidad? ¿Debería de estar en manos de las plataformas? Si son responsables de la comunicación, ¿cuál es el sentido de hacer este cifrado de extremo a extremo? Bueno, voy a intentar trocearla en bloques y tú me cortas en cualquier momento que se me vaya la pinza y me ponga en plan abuela cebolleta. Genial. A contar lo de las camisetas de PGP y estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, centremos primero qué significa la Communication Decency Act, ¿vale? La Communication Decency Act es una norma de los años 90, muy anterior a Facebook, Google y todas estas cosas, ¿vale? Muy anterior, y esto es importante decirlo, a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en el Pentágono, que cambian completamente el paradigma de la situación. Lo que hace la Communication Decency Act es basarse en el principio de la biblioteca, que es el mismo que utiliza la directiva europea, que es, si yo soy bibliotecario o yo tengo una librería, yo puedo saber qué libros tengo, pero desconozco el contenido de los libros, porque no tengo una obligación legal de leérmelos. El contenido de los libros, por lo tanto, si es decente, indecente, moral, inmoral, delictivo o no, pues es algo que yo no puedo hacer, que va más allá de mi capacidad de control. Y por lo tanto, lo que se establece es un principio que está en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que la vamos a llamar el SSI a partir de ahora, ¿vale? Que es la irresponsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación siempre y cuando desconozcan el contenido de lo que transmiten, ¿vale? Entonces, en esto está basada la famosa ley SINDE, etcétera, etcétera. Si yo te digo que tienes un contenido de propiedad intelectual que es mío, ya eres consciente de que ese contenido existe y por lo tanto tienes que actuar, pero mientras no seas consciente no tienes responsabilidad. Esta es la base de cómo funcionan todas las grandes plataformas de prestación de servicios a terceros y generalmente de los titanes de los datos. Es decir, yo te pongo un sistema informático completamente neutro y tú subes lo que te da la gana. Por lo tanto, yo no soy un editor clásico. El concepto de editor clásico en el que se basa este tipo de responsabilidades, que claro, está completamente superado. Por ejemplo, el director del país y el país, o el director del mundo y el mundo, se hacen responsables de la información que aparezca en su periódico, excepto aquella que se marque como de opinión y que se hace responsable quien emite la opinión. De esta manera, lo que dice Facebook es, mire, oiga, yo es que no controlo lo que dice la gente. Aquí cada uno dice lo que le da la gana, a sus amigos, familiares y grupos de extrema derecha que queman personas de color negro, ¿vale? Y yo no intervengo en absoluto en este contenido. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando tú utilizas la sección 230 de la CDA, te estás colocando fuera del ámbito de responsabilidad y, por lo tanto, fuera del ámbito de demandas, fuera del ámbito de responsabilidades administrativas y otra cosa que es más importante, te estás colocando te estás colocando en una posición fiscal mucho más interesante. Es decir, la modificación o la derogación de la Communication Decency Act
tiene un impacto en el negocio de Facebook que incluso podría cerrarlo, al tenerse que enfrentar a responsabilidades en todo el mundo, en todas las jurisdicciones, sobre los contenidos que publica, es decir, tú puedes, veamos lo que está pasando con las caricaturas de Mahoma, en las sensibilidades religiosas de contenidos de lo que sea, de cada país son muy distintas y las legislaciones son muy distintas. Vivir en ese estado de irresponsabilidad hace que puedan ejercer o que puedan prestar servicios en todo el mundo. Y por lo tanto, una de las maneras de cargarte estas empresas no solo es aplicarles las normas de competencia, sino cambiar la sección 230 de la Communication Decency Act. Por lo tanto, el debate es un debate nuclear y es un debate esencial en cómo queremos que sea el futuro. Que sigan negando a estas plataformas que son editores, pues es prácticamente de risa. Yo entiendo que todas estas entidades han pasado a ser editores y por lo tanto la cuestión no es si cambiamos o no la Communication Decency Act, sino si se la aplicamos. Yo creo que desde el momento en que Google decidió en 2008 que cada uno viéramos una cosa diferente, cada vez que Facebook reordena lo que ves, reforzando el filtro burbuja, incluso tomando decisiones de bloqueo esto o lo someto a revisión de tercera parte, en realidad están siendo editores desde hace muchos años. Eso es, vale, entonces estamos de acuerdo en eso. Entonces tendremos que ver cómo se desarrolla la jurisprudencia al respecto. Por tus preguntas, percibo tu interés en el turismo offline. ¿Te gusta la aventura? ¿Quieres gozar de una experiencia intensa desconectando de todo? ¿Quieres volver a vivir como tus ancestros? Prueba el refrescante desafío de una vida sin comodidades ni información. Prueba turismo offline durante una semana. Estarás deseando volver a casa. Bases del sorteo disponibles en tu Ecomodo. Sorteo sujeto a aleatoriedad básica. ¡Oh! ¿Por qué no sabía yo de este sorteo? Desde hace 1 año, 4 meses y 32 horas, ningún usodiano se interesa por él. Lo hemos retirado de las recomendaciones. El año pasado hubo 0 participantes. Durante esa semana, ¿sigues recopilando información sobre lo que hago cada día? Pues claro que sí. Mientras no retires tu consentimiento, yo seguiré analizando la información que pueda encontrar, para serte más útil cuando regreses del turismo offline. Es extremadamente conveniente. Voy a centrar el tema de nuevo Por favor. y voy a ir con algo peliagudo, ¿vale? Bastante. Vale. Pregunta: ¿es la pedofilia una razón o pretexto adecuado para eliminar o restringir privacidad? ¿Es tan importante por sí misma o se puede estar usando por ser el único tema sobre el que, digamos, estamos universalmente de acuerdo, para empezar a recortar derechos hasta llegar a líneas grises? ¿Abre esto una caja de Pandora que no podamos cerrar? Vaya con la preguntita. O sea, es una pregunta, Sofía? Esta es la típica pregunta autoconclusiva, que la respuesta está en la pregunta y que además la entrevistadora lo que hace es conducir hábilmente al entrevistado para que conteste exactamente lo que quiere que conteste. Sofía, no me he dado casi ni cuenta. ¿Qué te ha parecido, Paloma? Me he quedado todo loca con esta pregunta tan sutil. Pues vamos a ver, o sea, no es esta estrategia es una estrategia milenaria, como se dice ahora, que si queda todo muy bien que sea milenario. Tú coges un enemigo común, además lo decía Milton Friedman, y a mí me interesa Milton Friedman, el economista que inventó la teoría del shock económico y que además ha sido el que ha traído el liberalismo salvaje al gobierno de Estados Unidos y después de experimentarlo en Latinoamérica, decía que cualquier crisis real o percibida provocaba un cambio. Entonces, tú lo que haces es que se perciba una crisis, no que haya una crisis en realidad. Por supuesto es que hay pederastas en la red,
por supuesto, pero también hay narcotraficantes. Nadie se plantea el hecho de que los narcotraficantes de la línea de la Concepción en España tienen su propia proveedor de telecomunicaciones que les presta servicios cifrados y que les permite pues comunicarse fuera del control de la policía. Es decir, me da lo mismo que sean pederastas que cualquier otra cosa. Hay una manera delincuencial de estar en el mundo y una manera no delincuencial de estar en el mundo. Coger la excusa de hay gente muy mala por ahí para controlarnos la vida de todos es un clásico, pero un clásico popular. Vamos, y me vale y me parece muy bien tu reflexión de esa pregunta completamente espontánea de que cogemos algo sobre lo que nadie se pueda negar, es decir, ¿cómo no vamos a querer proteger a los niños? ¿Vale? Porque, ¿cómo no vamos a querer proteger nuestra sociedad del terrorismo islámico? ¿Cómo vamos a querer que alguien llegue a una iglesia de Niza y le arranque la cabeza a otra persona con un cuchillo? ¿En qué cabeza cabe, no? Entonces, todo eso nos lleva a decir, bueno, pues abro mis ventanas y como no tienes, si no tienes nada que ocultar, que siempre se omite la segunda parte de la frase, no tienes nada que temer, que es una frase de todas las dictaduras comunistas, fachas, de todas que se te puedan ocurrir. Por lo tanto, es un argumento, es un clásico argumento falaz, completamente falaz, porque lo que tiene que hacer el Estado para defenderse de los delincuentes es establecer herramientas para defenderse de esos delincuentes. Que me digan que para defenderse de unos delincuentes tienen que descifrar las comunicaciones de todo el mundo, pues es que me parece una desproporción de tal calibre que cualquier persona con dos dedos de frente lo entenderá. Que cualquier persona decente o no decente o que quiera llevar la vida que le dé la gana tenga que ver descifradas sus comunicaciones porque haya, pues no sé qué porcentaje de pederastas hay en nuestra sociedad, los que haya, pues que se busquen la vida. Es decir, el mundo del derecho, el mundo de los derechos fundamentales es un equilibrio, es una búsqueda de equilibrios. Y además, en nuestro sistema le reconocemos derecho al presunto delincuente también, el derecho a no confesar, el derecho a no generar prueba contra sí mismo. Es decir, que hasta al que creemos que es un pederasta le concedemos una serie de derechos. No se los vamos a conceder a aquel que no lo es. O sea, me parece absurdo. Y creo que el día que empecemos a dejar que el miedo se apodere del discurso público, cosa que está ocurriendo ya, pues será un paso atrás en unos derechos que cuesta mucho conseguirlos, pero se pierden con mucha facilidad. Y no es la primera vez que la humanidad tiene derechos basados en la dignidad humana y no va a ser tampoco la primera vez que los perdamos. Bueno, esto es que nos lleva completamente a la siguiente pregunta, que va sobre precisamente las medidas, bueno, al final la doctrina del shock, ¿no? Las medidas a corto plazo durante emergencias nunca acaban expirando tan pronto como se espera al principio, ¿no? No sé si os acordáis, al principio del confinamiento salió un artículo de Yuval Noah Harari en el Financial Times, que lo vamos a dejar en las notas, y dice que decisiones que en momentos ordinarios podrían llevar años de deliberación se convierten en norma en cuestión de horas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los riesgos de no hacer nada se vuelven mucho mayores que los de actuar de forma desesperada? De hecho, centrando esto, el artículo menciona que por primera vez tenemos la capacidad tecnológica de espiar a todo el planeta a la vez. ¿Qué opinas tú, Paloma, de todo lo que está pasando actualmente con el COVID y las medidas que se están tomando? Como, por ejemplo, el reconocimiento facial para mirar si tienes mascarilla o no en los aeropuertos y este tipo de cosas. ¿Qué crees que va a pasar a largo plazo con estas medidas? Pues a mí me preocupa mucho la situación. Yo creo que cuando cualquier sociedad está en secuestro amigdalar, que es lo que pasa aquí, es decir, estás en shock porque estás en secuestro amigdalar y por lo tanto tu cerebro deja de funcionar con los parámetros del córtex prefrontal, que es el que toma las decisiones racionales y ponderadas, y solo piensa en modo huida, defensa y miedo, ¿vale? O sea, aceptamos unos políticos completamente idiotas que están viendo a ver quién pone la medida más extrema para intentar demostrar que se preocupa más y nadie se preocupa por los derechos fundamentales. Y tengo que escuchar con total cachaza que el estado de alarma es un estado que permite hacer cualquier cosa. Cuando nada está fuera del control de la ley y nada está fuera del control judicial en este país.
Vamos, es que hasta los espías están sujetos a control judicial. No va a estar sujeto a control judicial un estado de alarma o cómo se comporta la policía o las fuerzas del orden en un estado de alarma. Entonces, lo que nos pasa ahora es lo mismo que le pasó a los europeos y al mundo en general, pero a los europeos en particular con la gripe del 18 y con la guerra mundial y tal. Los efectos que vamos a ver van a ser muy similares y siempre se suele decir que es que la historia se repite. Y yo no creo que la historia se repita, yo creo que lo que pasa es que la historia se piensa con el mismo cerebro. En general, nuestro cerebro es muy similar al que era hace 2000 años, nuestros miedos son los mismos, construimos religiones sobre los mismos miedos y construimos sistemas o reacciones sobre esos miedos. Cuando dejamos de tener miedo, nos planteamos la posibilidad de ser libres, de ser creativos, pero cuando tenemos miedo simple y llanamente nos encerramos en la cueva y queremos matar al vecino que sale a pasear al perro. Y esa es la lamentable situación que tenemos, y es la situación que niega aquel principio de vamos a salir mejores de esta pandemia. O sea, nunca se sale mejor de un confinamiento en donde tu cerebro ha sido sometido a un estrés extremo, nunca se sale mejor en una situación económica en donde hay gente que durante 3 meses, por vivir en la economía sumergida o por lo que sea, no ha tenido con qué dar de comer a su familia, porque ninguno somos mejores cuando pasamos hambre y frío y cuando vemos sufrir a nuestros familiares. Y en esos casos nos aferramos a los principios básicos y a la fuerza bruta, que es lo que nuestro cerebro reptil nos dice que hagamos. Así que los derechos están de capa caída y nos vamos a convertir en unos hippies todos aquellos que los defendamos. Enhorabuena, Raíña. Has sido una de los 2 ganadores de nuestro sorteo de turismo offline. Podrás disfrutar durante una semana de la vida en una casa sin automatizaciones, en la urbanización Paleomodo. Bien, ¿en qué fechas puedo ir? Puedes elegirlas tú, es lo mejor de este concurso. Según mi calendario, la semana que viene podrías cuadrar tus turnos para no tener que trabajar esa semana. Si no está muy lejos, preferiría seguir yendo a trabajar. Hay muchos libros que necesitan ser reciclados. ¿Podría ser la semana que viene? Pues claro, según mis cálculos, solo tardas unos 5 minutos y 36 segundos más en llegar desde tu nueva y temporal ubicación. Te va a encantar volver. Hablaba el artículo este que mencionaba Sofía, que en el Estado de Israel, mediante un decreto de emergencia, se autorizó a la Agencia de Seguridad israelí para utilizar tecnología de vigilancia, de la que normalmente se utiliza para batallar terrorismo, para localizar y rastrear a pacientes de COVID-19. Y este mismo estado lleva en estado de emergencia desde la Guerra de la Independencia en 1948. Nunca se declaró la emergencia por terminada. Y todavía no se han abolido muchas de las medidas temporales de esta legislación. Y yo entiendo también que esto puede ser, que esto es un problema, que cuando tú estableces una medida base, como también está ocurriendo ahora en España, ¿no? El establecer el decreto de alarma con la intención de que sea algo más a largo plazo que en la ocasión anterior, pues al final va a haber más legislación que va a depender de la habilitación legal de esta medida temporal. Entonces, en el momento en el que se plantee derogarlo, nos podemos encontrar con que de repente un montón de medidas que hemos tomado a partir de entonces no tienen la base jurídica para realmente seguir existiendo. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Bueno, en primer término, el Estado de Israel está rodeado de enemigos, por lo tanto, el que esté en estado de alarma permanente tiene hasta su sentido. Luego, que usaran herramientas de espionaje para espiar a todos sus ciudadanos se ha demostrado que no vale para nada, porque los espionajes masivos, en general, sin tener un criterio, no valen para nada. Tú lo que necesitas para establecer un sistema de espionaje es inteligencia. De 2 tipos, es decir, de la humana y además tener información sobre dónde quieres establecer esa investigación. Si tú resultas que los mayores clústeres de contagios los tienes en los integristas y los integristas no usan teléfonos móviles y viven hacinados unos encima de otros y son el 25% de la población israelí y además viven mayoritariamente en las grandes ciudades, pues lo que ha pasado en Israel es que la primera ola la surfearon, pero la segunda ola les está dando un tortazo
de muchísimo cuidado, lo que de nuevo demuestra que las medidas intrusivas llevadas sin criterio y sin una ponderación de derechos no solo menoscaban el Estado de Derecho y nuestras libertades fundamentales, sino que además no valen para nada. Entonces, es un elemento que hay que tener en consideración. En cuanto a quedarte sin base jurídica, ya pasó con los primeros decretos del primer confinamiento. O sea, salíamos a Real Decreto diario, a 2 reales decretos diarios, aquello era una locura. Y entonces la mayor parte de las medidas se referían al estado de alarma, su duración y su finalización. Y muchas de ellas decayeron porque nadie tenía ni el tiempo, ni las ganas, ni supongo tampoco, en fin, pues el cuidado jurídico que hay que tener de volverse a leer todos aquellos boletines oficiales farragosos escritos, vete tú a saber por quién, en el que podría haber medidas válidas que podrían haberse mantenido en el tiempo de naturaleza técnica, como por ejemplo la videoidentificación para la emisión de certificados de firma, que los podrías haber mantenido durante un tiempo indeterminado, no te hacía falta una alarma para mantenerlos. Ha pasado con los ERTES que ha habido que estarlos cambiando continuamente, es decir, la diarrea normativa, como lo llamaba un profesor mío de Derecho Administrativo, te lleva a que como todo se va por el váter abajo, ya no te acuerdas de lo que has cagado. Entonces, pues claro, requiere un verdadero esfuerzo un verdadero esfuerzo de rigor normativo, el saber qué puñetas te has dedicado a publicar durante 3 meses, ¿no? Entonces así lo tenemos todo en general, mango por hombro. Pregunta. Si estuviera en tu mano, Paloma, hacer como las cosas Atención. mejor o bien, ¿qué harías? Es más importante, claro, para mí sí, que por supuesto, pero ¿cómo va para ti? ¿La privacidad, nuestros derechos individuales o es muy complicado preservar el status quo social sin renunciar a ciertos derechos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con inteligencia. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con inteligencia. De nuevo, puede parecer que es una respuesta evasiva, pero no. Yo creo que la protección, estamos muy acostumbrados al tremendismo y a las grandes medidas, sobre todo ahora en un tiempo en donde los políticos no se dedican a hacer orfebrería legal para intentar que todo funcione, porque el sistema democrático, la democracia es como un reloj del siglo XIX lleno de automatismos, pequeño y frágil, que lo que hay que procurar es hacerle ajustes para que siga dando la hora y para que no se retrase ni se adelante. Y ese trabajo de detalle es el que nos falta. Ahora lo que hacemos es, vamos al titular, vamos al relato, vamos a la confrontación y hemos pasado de una política de los años 80 y 90 en donde la gente largaba unos rollos espantosos con unos programas electorales que eran tesis doctorales y además se contaban. Y luego hemos pasado a un aligeramiento y ahora estamos en el tweet, en la política tweet o en la política Instagram, que es que el mensaje te tiene que caber en 240 caracteres y además se tiene que ser autoexplicativo. Yo lo que haría en una situación de pandemia es no poner a un político al frente del país, sino va a sonar mal porque es una figura que utilizaban los romanos y que luego ganó muy mala fama, que eran los dictadores, había un caos en la República, llamaban a un tío al que le daban plenos poderes durante 6 meses, lo solucionaba y se iba. El problema fue cuando no se fue y se convirtió en emperador. Ese es el problema que tienen este tipo de soluciones. Pero yo lo que creo es que el mal de nuestro país y de todos los países es la partitocracia. No somos una democracia. El poder depende de los partidos que se infiltran en los tres poderes que deberían de estar separados, de tal manera que al final la separación es ilusoria. Y sin un sistema de check and balance, sin un sistema en donde cada uno de los poderes se controlen entre sí, es imposible que en el debate público salgan cosas que no sean las que el partido dominante quieran. Y el partido dominante no quiere el bien de los ciudadanos, quiere ganar elecciones. Y esta es la gran corrupción que tiene el sistema político, que cuando el sistema político cuando la democracia se convierte en un sistema político, no en una democracia, no en la representación de todos los intereses, sino solo en la representación de los intereses de quien gana las elecciones y controla todos los poderes del Estado, entonces es muy difícil hacer política. Lo que nos hace falta es gente que sepa de lo que habla,
gente con capacidad para llegar a un gobierno y decir me sobra la mitad de los asesores, la mitad de los coches oficiales y me falta toda esta gente para solucionar el problema y llegar a equilibrios y consensos. Es perfectamente posible estar pendiente de la salud de los ciudadanos y asegurar su bienestar sin necesidad de recortar ni uno solo de sus derechos. Y es más, transmitiéndoles la idea de que no tienen por qué esperar ni que se les recorten a ellos ni que se les recorten a los demás. Y yo creo que hay que hacer hay una labor educativa para explicarle a la gente que no se van, que las medidas coercitivas tienen un motivo, que se emplean de una manera limitada y que además tienen que ser muy ponderadas con respecto a sus libertades públicas. Esta idea de no me quiero contagiar, arrasemos con el sistema democrático, pues me parece producto de cerebros en secuestro amigdalar, que es muy humano, pero eso no quiere decir que la gente que esté en secuestro amigdalar sea la que tenga que tomar las decisiones o impulsarlas. Ay, lo de secuestro amigdalar me recuerda muchísimo a mi madre y me ha encantado eso, ¿eh? Voy a ir con la ultimísima y ya te dejamos, ¿eh, Paloma? Porque es, creo que para mí la más importante, que es qué herramientas tenemos como individuos, o sea, como individuos pequeñitos que somos cada uno de nosotros, qué herramientas tenemos como individuos para luchar por nuestras libertades, para unirnos formalmente contra vulneraciones de nuestros derechos y cómo unimos a más gente a nuestra causa para hacer lobby también. ¿Qué mecanismos tenemos para parar todo esto? Como individuos, digo, ¿eh? Bueno, primero estar en este podcast, que esto también, o sea, no, y felicitaros porque estéis ahí, porque estéis preocupados, porque el centro de vuestra preocupación sea este y no sea sacaros fotos con el escote en Instagram, que también vos las podéis sacar, sobre todo Santi, que debe tener un escote estupendo, pero yo creo que me parece esa especie de relato de es que los jóvenes son un desastre, que es como tan viejuno y tan de todas las generaciones, pues es lamentable. Yo creo que yo creo en las acciones individuales y en las acciones políticas. Creo que son dos aproximaciones al problema que son complementarias entre sí. Creo en los actos de bondad individual y por lo tanto también creo en los actos de reivindicación individual. Y creo en el acto individual de pagar el café con monedas, para intentar que no parezca que todos pagamos que como todos pagamos ya con tarjeta, con el reloj, pues ya no hace falta el dinero que nos asegura un anonimato que me parece que es esencial, porque yo no le tengo por qué explicar a nadie en qué me gasto el dinero. Y si usted cree que que he cometido un delito al ganar ese dinero, pues tiene otros mecanismos para averiguarlo. No saber si me estoy comprando una caja de supositorios porque estoy estreñida. Creo que no es de su incumbencia, como no es de su incumbencia saber con quién me tomo algo y dónde me lo tomo. Quiero decir que yo creo en actos individuales. Siempre digo que la isla de plástico que hemos montado en el mar es producto de actos individuales. Cada uno de nosotros nos hemos bebido una botella de agua en algún momento o hemos utilizado una pajita en el McDonald's y esa pajita ha acabado en esa isla de plástico, y si no lo hubiéramos hecho la isla no existiría. Por lo tanto, creo en la fuerza del voto individual y creo en los actos individuales. Ya os digo, de los actos individuales de sentido común, los actos individuales de bondad y los actos individuales de resistencia. Y por eso animo a la gente a que tenga estos actos individuales de resistencia, porque si todos nosotros hacemos esta resistencia, al final no tendrá datos Facebook ni tendrá datos gobiernos totalitarios para poder meterse en la vida de la gente. Creo que hay una responsabilidad individual que no podemos trasladar a los demás y que en general el ser humano es muy dado a, bueno, vale, esto está muy bien, pero yo voy a seguir mandando WhatsApps a cascoporro, ¿vale? Actos individuales, responsabilidad individual, los ciudadanos debemos de tener actitudes individuales políticas para enfrentarnos a estas situaciones. Y luego, sociedad civil. Yo soy una ferviente creyente de la sociedad civil, pero no la sociedad civil de ONG subvencionada, ¿vale? Que ese es el gran problema que tenemos en España, que nos movemos en una sociedad civil que depende del dinero público, de las subvenciones o de los mecenazgos para salir adelante. Cuando tú dependes de un dinero, al final las ONG se convierten en autoempleo. Y si se convierten en autoempleo, pierdes completamente tu fuerza reivindicativa.
o te quedas para reivindicar chorradas, que es lo que está pasando. O sea, el tercer sector, como lo llaman, en este país es enorme y, sin embargo, su impacto en la vida real de la gente, excepto honrosísimas excepciones, es bajísimo, porque empiezan a pensar la manera de funcionar o la manera de sacar cosas adelante es entrar en el sistema, y una vez que entras en el sistema te come. Y es complicado así hacer las cosas. La única manera, yo lo he observado durante toda mi vida, la única manera de que te tengan en consideración es que te pongas enfrente y les incomodes. No he visto una sola vez que alguien se haya asimilado dentro de un sistema y haya incomodado a nadie. Y si la gente no está incómoda, y además si a estos movimientos políticos les haces creer que tienen cosas que perder, que dependen, pues que es su sueldo o su bienestar, pues cada vez son menos incómodos. Yo creo que hay que ser incómodos de una manera diferente. Creo que debemos de ser creativos. Creo que si el relato que está enfrente, si las grandes corporaciones nos hacen adictos gracias a la gamificación, y pues seamos creativos, intentemos encontrar maneras, no ser la reivindicación coñazo, ¿sabéis lo que quiero decir? Sino una reivindicación a la que te apetezca unirte, que tenga no solo un contenido político, sino además incluso una gamificación para que a la gente no le resulte incómodo, incluso chulo. Yo creo que el feminismo de la tercera ola de feminismo lo ha hecho muy bien, como al involucrar pues muchas artes y muchas maneras de comunicar, y creo que la privacidad tenemos pendiente hacer eso, porque lo que no podemos seguir haciendo es echarle la bronca a la gente porque no se protege, porque es como echarle la bronca a un niño que no come verdura. Pues lo que te va a decir es que te la comas tú. Me ha gustado mucho, Paloma. No, es que me hace muy feliz escucharte. Es como que me hace no perder las ganas y la fe y la inocencia de creer que podemos cambiar las cosas. No sé, me encanta escucharte, la verdad. Bueno, no sé, Santiago, si quieres añadir algo. Para mí ha sido un placer y esperamos poder invitarte en próximos capítulos, si te apetece. Yo encantada. Yo iba a decir que tenemos que ver cómo hacer para gamificar el podcast entonces. Pues claro que sí. Es que yo creo que tenemos pendiente una sentada, o 2 o 3, sobre cómo hacer que la gente coma verdura y que además le mole. A lo mejor tenemos que dejar de llamar a la privacidad y la tenemos que llamar quinoa. No sé, a lo mejor es la manera. Pero... O hummus. O hummus. Bueno, pero el hummus lleva en el mercado muchos años, pero Sí, la es quinoa verdad. y estas lechugas raras que ahora se llevan tanto, el kale o tal. Pues Sí, tú, que el una cale lechuga rara... son navizas o grelos, me refiero. Es algo como que Sí, le han puesto sí. un nombre inglés, pero... Claro, o sea, Superalimento. efectivamente. Igual le tenemos que llamar superderechos, como los Tú superalimentos. coges una cosa viejuna como es estos señores que parecen los viejecitos de los teleñecos ahí quejándose en un extremo, pues tú seamos la quinoa de la privacidad. Genial. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ha sido un placer, increíble. Jo, qué bien, muchas gracias. Da gusto quedar con vosotros, chicos. Me hacéis mantener la esperanza, la llama viva. Qué bien. Nueva sección tenemos. La hemos titulado Sección Random, porque es una sección que va a ir cambiando de piel en cada capítulo, pues, y a veces no estará incluso. Es así de mágica ella. A ver, esto siempre fue la idea original. La idea original es que esta sección se iba a titular Sección Random. Lo que pasa es que en las dos primeras, pues íbamos a hablar de cosas un poco más profundas técnicamente y la acabamos llamando Sección Técnica. Pero la realidad es que era una sección para poder hablar de cosas que no quepan en la sección principal. Se va a quedar en Sección Random. ¿Y estará o no estará? O Sección Mágica. ¿Por qué no la llamamos Sección Mágica? Magic Section. Me encanta. Magic Section es genial. Bueno, y en este caso, ahora se tendría que oír el de Netflix. Es como... Ese. Pues ahora se oiría eso. Y nuestra Magic Section de hoy va a ir sobre
El dilema de las redes, documental publicado en Netflix del que, si nos escucháis, seguramente ya lo habréis visto o mínimo habréis oído hablar de él. Creo que se merecía una sección este documental. Básicamente vamos a dar nuestra opinión sobre él. Este es el editorial de Nada que Esconder sobre el dilema de las redes. Yo quiero empezar decir algo bueno del documental. Primero, que están bien expuestas todas las dimensiones en las que afectan las redes sociales. O sea, no solo tratan el tema de la privacidad, sino que tratan el tema de la atención, los modelos de belleza inalcanzables, la adicción. Eso me parece que está bien planteado, digamos, ¿no? Es bastante redondito. ¿Tú qué opinas, Santiago? Yo creo que desde el punto de vista psicológico sí que toca los temas importantes de en qué nos afecta esto. Pero creo que se queda un poco corto respecto a cómo nos afecta en la interacción física. Creo que se habla mucho del móvil o de interacciones pensadas en la red social en sí misma y no a lo mejor de otras cosas más de IoT o de otros productos que también van hacia el que los uses mucho de una determinada manera, también de forma adictiva y demás. Cuando has dicho eso he pensado en la propia motricidad de la gente. O sea, lo que nos está provocando a todos de ir así como cabeza abajo, con dolor de cuello. O sea, tú ahora entras en lo típico, ¿no? Lo que ya entras en cualquier espacio y todo el mundo en los espacios, en los tiempos cortos está utilizando el móvil, ¿no? De hecho, hoy me contaban, y perdón, que es un poco out of the topic, pero hoy me contaban una amiga que ha vuelto, digamos, a estudiar y se ha encontrado con gente, pues 10 años menor que ella y que en los intercambios de clase la gente ya no habla. No hablan entre ellos, todos se cogen el móvil y no hay interacción entre el resto. Eso unido con las mascarillas es como, hasta luego. Igual se están hablando por el móvil. Piensa que con los emojis ahora mismo tienes más capacidad de expresión que con las mascarillas puestas. Bueno, esto me parece que quizás no lo transmite tanto el documental, ¿no? Pero este tema, ¿no? De cómo nos cambia en general. Eso por una parte. Luego está todo lo que opino que no me ha gustado. Eso he de decirlo. Iba a decir algo de lo del móvil. Iba a decir que acabaremos evolucionando para que nuestros cuellos tengan una forma más cómoda hacia abajo y acabaremos con la variedad del Homo smartphonensis. Chepa de toda la vida, dice Jorge. Chepa de toda la vida. Sí, pero acabará, bueno, siendo parte de la variedad. Yo aquí tengo como extractadas cosas que me llamaron la atención del documental. Y os voy a ir contando algunas, ¿no? Hay una frase de Tristan Harris que me llamó especialmente la atención. Y eso que Tristan Harris no me encanta. Y os explico por qué. Porque si habéis visto el documental y no habéis leído nada más sobre él, os habrá gustado, porque es así como muy crítico. O sea, a mí lo que me pasa con este hombre es que es un producto más de Silicon Valley, ya que no propone un cambio de paradigma en la tecnología. Básicamente propone diseñar las mismas cosas, pero éticamente y un poquito mejor, ¿no? Y para mi gusto esto no es suficiente ahora mismo, la verdad. Bueno, a lo que iba. Hay una frase que dice que me llamó la atención. Y dice, estamos viviendo al mismo tiempo una utopía y una distopía. Y claro, por eso nos cuesta tanto discernir qué parte de la tecnología es lo que nos está matando como sociedad. Porque evidentemente hay cosas que son una maravilla, ¿no? Esto me pareció muy interesante como lo plantea. También me da un poco de rabia, pero entiendo que es un documental de Netflix, que no da para más la crítica. Pero me entristece que todos estos tíos y tías que salen tan listiños digan que una vez sacado el genio de la botella es imposible meterlo otra vez, que ya no se puede cambiar nada. Creo que ese tipo de opiniones en puestos de poder es lo que hace que llevemos este rumbo tan terrible a nivel internacional. ¿Por qué la gente pierde la esperanza? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Yo soy muy inocente o hay que perderla a medida que pasan los años? No entiendo. A ver, por un lado, esto es un documental de Netflix, entonces hay unas líneas ahí grises de lo que se puede decir y lo que no también en la plataforma, porque al final lo están editando ellos. Y claro, aún reconociendo que eres parte del problema, para que como empresa puedas pasar de eso a transicionar a ser parte de la solución, hace falta, como empresa siempre hace falta una cosa, que es dinero. Entonces, el por qué es tan difícil es porque hay que conseguir una forma en la que el flujo económico de que no se vayan a la mierda y que no se queden sin puestos de trabajo toda esta gente, se convierten en puestos de trabajo que hagan cosas por el bien de la humanidad y no cosas que creían que era por el bien de la humanidad. En realidad, pues no. Bueno, claro, esto tiene mucho más sentido si en lugar de pensar que todo esto era naif, que la gente era inocente con lo que estaba haciendo y que no sabían más, pues pensar que en realidad esto era una cuestión de codicia. Just as an aside, Shoshana, when I suggest that when watching The Social Dilemma, if you can substitute every time you hear a tech guy say we were naive with we were greedy, it's also really helpful. There you go. Yeah. Yes. Absolutely. I didn't direct the movie. I realize that. Yeah, okay. There are lots of good parts of the movie. So, en una conversación entre Naomi Klein y Shoshana Zuboff,
Naomi Klein precisamente le dijo esto a Zsuzsanna Zuboff. Otra cosa que me llamó la atención es, por supuesto que ya lo conocía este hombre, pero me gustó, ¿no? Es Jaron Lanier. Para los que no os deis cuenta, es el tipo de rastas que habla. Dice algo que tuvimos claro desde el principio con Lluvia, y disculpad la cuña, pero dice que los incentivos financieros son lo que mueve el mundo. O sea que cualquier solución al problema que se plantea en el documental tiene que estar alineado con el sistema financiero, ¿no? También me encanta cuando dice que los críticos con el sistema son los verdaderos optimistas, son los que traen el cambio. Eso me gusta mucho de este hombre. Por supuesto, y como siempre, este documental es una visión muy americana del problema, porque en varias ocasiones dice que no hay leyes que regulen la extracción de datos, bla, 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 ¿no? Y al final en Europa sí las tenemos. La verdad es que me encantaría ver un documental como este, pero que se llamara El dilema de las redes y la soberanía tecnológica en Europa. Creo que sería diferente y plantearía en realidad problemas más profundos, además de todos los planteados ya en este documental. ¿Qué te parece, Santiago? ¿Hacemos un documental? Venga, estaría guay. A ver si conseguimos a alguien que nos lo produzca. Jorge ha levantado el dedo. ¡Adjudicado! Claro, la cuestión es que el problema de la visión americana es que nos falta pues 3/4 del punto de vista, ¿no? Y por mucho que en Estados Unidos haya mucho dinero para hacer este tipo de cosas, al final es un problema global. Y estas empresas funcionan en un mercado globalizado y tenemos que saber cómo interactúa todo esto, pues no solo con las leyes de cada lugar, sino también con la legislación internacional y lo que hace que, pues, por ejemplo, que Facebook Estados Unidos pueda tener datos europeos. Esto depende tanto de legislación americana como de legislación europea. Y no se hace todo este tipo de análisis más profundo de cómo influye esto fuera de lo que son los territorios de Estados Unidos. Sí, no sé si sabéis que Facebook ha respondido formalmente bueno, al final, como un PDF a este documental diciendo punto por punto todas las cosas con que no están de acuerdo con el documental. Y si os lo leéis es muy gracioso porque yo no, o sea, lo leía y decía, es que les están dando más la razón. Hay una parte que es como el perro me comió los deberes. Sí, totalmente. Bueno, es más el perro me comió los deberes en 2018 y estamos volviendo a hacer los deberes. Y es como, vale. Pues. No. El perro me comió los deberes en 2018 y estamos recuperándolo del estómago de... ¿Sabes? Es un poco más así, como un poco más desastre. No es que, porque no están rehaciendo nada. Pero es lo que dicen. Sí, claro, es lo que dicen. Otra cosa es que sea verdad, pero lo que dice en el PDF es que bueno, que todo eso ya no es así. Que se equivocaron y eso, sí. Y también es una respuesta muy americacentrista, la de Facebook, porque hablan mucho de las cuestiones que han hecho para, según ellos, arreglar los temas de las elecciones de Estados Unidos, pero en ningún momento hablan, por ejemplo, de todos los fallos de moderación brutales que han tenido con todo esto de polarización en hablas no inglesas, con otro tipo de elecciones por no tener moderadores humanos de ese contenido, ni tampoco tener pues, herramientas de inteligencia artificial para arreglar todo esto en hablas no inglesas. Pues otra cosa que sí que está, bueno, que creemos que está muy guay del cómo está descrito en el documental es el que la copia del muchacho, que está en manos de las 3 IAs estas, cada vez es una copia más fiel de la persona real. Y eso es guay. No es que sea... Bueno, es guay, pero no es solo que sea guay. Creo que explica muy bien lo que se hace de verdad, que es hacer esa copia más fiel. A eso me refiero, a que se ve que el realismo de verdad está ahí en los patrones. Sí, es muy gráfica la explicación, que es una de las primeras veces que podemos ver una explicación tan gráfica de este tema. Yo, último comentario resumen que quiero hacer, y luego si quieres cierras tú, Santiago. Está bien que exista este documental. Eso es el punto número 1. Está bien que exista, porque acerca una realidad compleja para todos los públicos en una plataforma que al final que engancha y que la gente en realidad lo está viendo, ¿no? Sigo a muchas personas que no tienen que ver con este contexto de preocupación por la privacidad ni por la soberanía y están diciendo que lo están viendo, ¿no? Sigo o tengo amigos o en mi entorno en general la gente lo está viendo. Eso, pues bueno, está bien, acerca a esto, pero vamos, se queda cortísimo, es una visión súper sesgada, muy americacentrista. A mí no me llega personalmente, incluso me parece un poco perversa. Es un poco como un lavado de cara a Netflix y no, es una cosa un poco rara. Y luego otra cosa que tuiteé hace unos días y es que al final toda la gente muchos de los que hablan es antiguo empleado o empleado de Twitter, director de no sé qué de Facebook, o sea, gente como que estuvo en puestos súper potentes y ahora todos se han hecho sus empresas paralelas para solucionar el problema que ayudaron a crear, ¿no? Y a mí esto me da un poco de rabia porque ¿por qué no hicieron un pensamiento crítico antes, ¿no? Respecto a esto último que acabas de decir, Sofía, plantea una duda interesante, que es desde el punto de vista ético.
Este dinero que han ganado por estar trabajando para el mal, pues ahora lo están invirtiendo en hacer empresas que hagan lo contrario, una vez pues, se han dado cuenta, digamos, de que esto no es el camino que quieren construir. Y yo ahí me gustaría plantear, ¿es una buena idea entonces trabajar para el mal, para poder financiar esfuerzos para trabajar en contra en el futuro? Prefiero no pronunciarme al respecto. Y te digo porque es que me parece súper peligroso decir pronunciarme al respecto de eso en público. ¿Y si luego quiero trabajar para el mal? Y yo por último me gustaría comentar que no se habla del propio Netflix en el episodio. Bueno, Sí, no hay ningún former employee de Netflix o former no sé qué de Netflix. eso es. Al igual que cualquiera de estas otras empresas, también ha estado en estos follones con declaraciones del estilo. Una de las cosas que dijo el CEO de Netflix en el pasado era que su competencia no era solo la HBO u otros proveedores de vídeo, sino que era tu tiempo de dormir. Entonces, ellos también son parte de esta mentalidad del engagement y el crecimiento y, a pesar de todo, incluso de la salud humana. Y hasta aquí nuestra Magic Section. Sección aleatoria. No, mágica. Cerradur 4000. La forma más cómoda de abrir tu casa. ¿Se conecta a mi Ecomodo? Pues claro, ¿Es la cerradura más rápida del mercado? pues claro. Con la última tecnología de detección dejará pasar a tu gato, pero nunca a un extraño. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo capítulo ya sabremos quién gobernará en Estados Unidos. Eso es. Esperamos poder hablar de ello y más cosas, traer más noticias y otra nueva sección. Como dice Jaron Lanier, es más fácil entender la inteligencia artificial como un credo que como tecnología. Y Cathy O'Neil, que los algoritmos no dejan de ser opiniones codificadas. Este programa estará disponible en el instante mismo de su publicación, al igual que las restricciones de derechos fundamentales que se están produciendo estas semanas. Esto ha sido Nada que Esconder y volveremos el mes que viene. Gracias. Hasta pronto. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que Esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital. Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado. Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia_ o por email. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Esto ha sido Nada que Esconder. Seamos la quinoa de la privacidad. Nos vamos a convertir en unos hippies